sino fundamentalmente la desintegración del sujeto respecto a sí mismo, respecto a mis propias acciones, por ejemplo, o respecto a mis propias creencias. Por eso esto es platónico, porque la desintegración en el fondo es el fenómeno escéptico, en el caso de la epistemología. Es la ruptura entre dos ámbitos que en principio, de algún modo, tendría que haber algún tipo de identificación entre ellos. Y ese ámbito es razón y naturaleza, si queremos definirlo de una forma muy general. El problema de la desintegración, el problema de la alienación o el problema del divorcio de uno consigo mismo es el problema del divorcio completo entre razón y naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Compulsiones, de todo tipo. Mi vida compulsiva. Es decir, compulsiones psicológicas, puramente a lo mejor de tipo subjetivo, intransferibles si lo queréis, pero pueden ser compulsiones sociales. Prejuicios, de nuevo, es el mundo de los prejuicios. Es el mundo de aquello que no puedo evitar, pero que no acabo de reconocer como propiamente mío, no acabo de estar integrado con ella. Es el mundo de lo impuesto, o de lo que yo veo o percibo como impuesto, y por lo tanto como no yo, aunque sea yo lo que lo estoy diciendo. Pero es un yo ajeno a mí mismo, es el yo que no quiero ser, es el yo, no solo que no quiero ser, sino el yo con el que no me identifico. Hay un problema de identificación. Es como si de algún modo, y esto es lo que posiblemente nos defina como humanos, todos nosotros tenemos la capacidad, posiblemente Dios no la tendría, y por la capacidad de disociarnos de nosotros mismos, de vernos como desde fuera. Y esto es una mera descripción metafórica, como desde fuera, de evaluar lo que estamos haciendo, de vernos en un espejo y de decir no, y de no gustarnos quiénes somos, o lo que estamos haciendo, o de no identificarnos con eso, o de arrepentirnos de nuestras acciones o de nuestras creencias, porque esto vale tanto para la práctica como la epistemología. Por cierto, Descartes ya analizó un fenómeno que tiene que ver con esto, que es un tipo de desintegración cognitiva que me interesa especialmente, el arrepentimiento epistémico, que es una rama del arrepentimiento en todos los sentidos. Es el malestar con lo que he hecho mal epistémicamente, con la creencia que en último término se me ha impuesto, pero que no endorso, no refrendo desde un punto de vista racional. Y todos tenemos esta capacidad de disociarnos y de evaluarnos desde un punto de vista, como quien dice, de tercera persona, y de ver nuestras acciones e identificarnos con ellos o no. Porque podría ser que las viésemos, lo que estoy diciendo, las viésemos como alguien alienante, que no soy yo, o que no quiero ser yo, o como algo completamente impuesto, o como algo que reconozco no como autónomo, como algo que yo quiero, y por lo tanto no activo, como algo de lo que no me apropio y de lo que no soy responsable, o no me considero responsable. Fijaos, eso sucede a nivel práctico, ese es el problema básico de la ética. Y el problema básico de la ética es precisamente cómo es posible, cómo llegar uno a ser auténtico. Es decir, integrado. Es decir, íntegro. Porque posiblemente íntegro no sea quien cumpla determinados mandatos morales que le vienen dados por tradición, sino quien voluntaria y afirmativamente cumpla con esos preceptos porque de algún modo autónomamente los refrenda. Y de nuevo la noción de refrenda. Se ha apropiado de ellos. Son expresión suya. No son ajeno. Es el mismo de algún modo manifestándose. Es mi carácter en el mundo. Eso es integración. Y el gran drama es el de la desintegración. Cuando uno está haciendo algo que no quiere. Que en el fondo no quiere, o que desprecia, o que odia, o que se da asco a sí mismo. Ese sí que es la fuente del dolor. Esa sí que es la fuente del dolor. Porque esa es la destrucción de todo. Decía Spinoza, ¿qué es la felicidad? La definía
acquiescencia in se ipso, afirmación de mí mismo. Es decir, la felicidad es: esto es mío, aquí me reconozco, esta es la actividad que yo quiero ser, aquí me expreso, esto soy yo. Es decir, el concepto de vocación o el concepto de amor. A nivel epistémico, ese es el problema por excelencia también, porque lo mismo que pasa de la posibilidad de una desintegración entre yo y mis acciones a nivel práctico, ético, y el dolor que eso produce, pasa a nivel cognitivo. Y a nivel cognitivo es una desintegración entre yo y mis creencias. Como si mis creencias fuesen las creencias de otro. Veo mis creencias como compulsiones de la naturaleza, como pasivas, recibidas, como simplemente si estuviese siendo el espectador de las creencias de cualquiera de vosotros, pero no me reconozco en ellas. Siempre me pongo un paso más atrás de ellas. Y eso es lo que hacían los escépticos. Esta es la ruptura escéptica. El escéptico decía: yo, a nivel de naturaleza, a nivel de lo que ellos llamaban approvals, aprobaciones, sí, nosotros tenemos una vida normal, los escépticos radicales. ¿Por qué? Porque las aprobaciones son puramente naturales, son compulsivas. Es decir, mi sociedad me dice que crea esto, sí, yo lo creo, pero a nivel reflexivo no me identifico con ello. Es como otro yo que habla por mi boca. Lo tengo que hacer, lo hago, es naturaleza. Naturaleza, las creencias básicas acerca de que hay causalidad, de que mañana el sol saldrá por el este, etcétera, etcétera, todo este tipo de tonterías. Sí, sí, pero yo no las, como soy un escéptico, simplemente es automatismo animal, pero yo no las refrendo racionalmente, siempre estoy un paso más allá, me desintegro de ellas. Entonces, el escéptico no tiene juicios. ¿Por qué? Porque los juicios se dan a nivel de integración racional. Son actos racionales de apropiación. Son sí últimos, racionales. Yo no tengo juicios, pero tengo approvals, es decir, tengo una vida ordinaria plena, pero no necesito actividad judicativa. Y de hecho, el escéptico antiguo, los pirrónicos, los académicos, pensaban que con eso estaban proponiendo una ética y que de hecho su meta última era la felicidad. Concebían la felicidad literalmente como una pasividad total en mis acciones y como un no compromiso, una especie de espléndido aislamiento. No me comprometo absolutamente con nada. Yo no soy yo soy un punto inextenso. ¿Por qué? Porque no me doy en ninguna cosa. No me comprometo con mis acciones son de otro o de una de mis múltiples máscaras, y con eso consigo una completa apacegia. Lo que para los escépticos era una cura, cosa que siempre me ha resultado incomprensible, para los cartesianos nos resulta el infierno, en epistemología o en práctica. Porque si no hay apropiación e integración, lo que hay es una total alienación respecto a mí mismo. Y esto creo que es, en el fondo, sea a nivel ético o sea a nivel epistemológico, el problema fundamental. El de la alienación. Y simplemente, y con esto ya, yo creo que ya os he dado la paliza muchísimo. Acabo rápidamente, porque yo iba a hablar de áreas de investigación y cosas de esas. Simplemente de algún modo este panorama que he dado sí explica las áreas que puedan interesarme, y esas áreas son fundamentalmente tres. Son evidentemente la epistemología, porque el problema que más me fastidia es el de la desintegración cognitiva, precisamente, y por lo tanto el de hoy hablábamos de la certeza, ¿no? El puesto de la certeza, el de la posibilidad en último término o no posibilidad de algún tipo de refrendo racional de algunas de nuestras creencias básicas, por lo menos. Es decir, por eso me interesa el concepto de certeza y sus limitaciones, por cierto, que hay muchas. Cuidado también con esto, porque
también tenemos esta imagen de los cartesianos como una especie de brutos animales que en otro sentido no naturalizado el término, sino hiperracionalizado del término, que van detrás como locos de algo llamado la certeza, que es la invulnerabilidad de unas determinadas creencias. Cuidado, eso no es verdad. Descartes hace una distinción tajante entre lo que él denomina scientia y cognitio, entre certeza y el ámbito de la probabilidad. Y Descartes considera que la certeza solo es posible respecto a muy poquitas cosas, a un tipo de intuiciones racionales que incluyen unos principios lógicos muy básicos, el cogito después de ellos, y una racionalidad extendida que incluye algunas otras cosas que no voy a nombrar ahora, ya lo complicaría todo. Eso es el ámbito donde las certezas son posibles, de tipo racional, pero no a nivel empírico, A nivel empírico no hay posibilidad de conocimiento cierto, y sin embargo hay conocimiento, pero conocimiento vulnerable, probabilístico. Y esto es un punto importante, porque solemos pensar en Descartes como certezas también a nivel empírico. Es que considera Descartes que a nivel empírico la certeza es imposible. Es más, considera literalmente que el gran error de los antiguos, incluidos los escépticos y los aristotélicos, fue tratar de buscar la certeza en el ámbito de la probabilidad empírica, es decir, donde no hay certeza. Y por eso los aristotélicos dicen que es cierto, o los estoicos, elementos empíricos que realmente no son ciertos, que son vulnerables a la duda, y los escépticos dicen que no hay certeza de ningún tipo. No hay certeza de ningún tipo a nivel empírico, ahí tienen razón. Pero es que el ámbito de la certeza está a otro nivel, de creencias no empíricas, sino de creencias estructurales, proposiciones comunes, por ejemplo. Un término wittgensteiniano. Entonces, el ámbito de la epistemología creo que en ese sentido es importante, también por los límites de la certeza, porque un conocimiento probabilístico es posible y conciliable con la posibilidad de una especie de certeza o de conocimiento invulnerable, por lo menos de primeros principios estructurales, principios de estructuración filosófica. En ese sentido, o sea, positivamente me interesa la epistemología frente a la desintegración cognitiva, como evidentemente como una terapia filosófica. El escepticismo en ese sentido sí tiene una palabra básica. Y en último término, siempre que la interpretemos el proyecto epistemológico desde un punto de vista objetivista, no subjetivista. Es decir, primacía de la lógica sobre el cogito, de la metafísica sobre el cogito. Eso es lo que, de algún modo, me interesaría en ese ámbito. Después estaría una segunda área de investigación, que es Schopenhauer y Wittgenstein, que tiene que ver precisamente, sobre todo, con esa distinción entre mostrar y decir, y con el concepto de expresividad, de manifestación o de metafísica inmanente. Ya he explicado por qué. Y sobre todo con ese núcleo posiblemente de capacidades y de límites de lo racional, o de racionalidad extendida, que incluiría, cuando hacía esas contraposiciones, elementos fuera de esos ámbitos en contraposición, según el segundo orden de problemas. Y el tercero, la filosofía política, que no tiene nada que ver con la epistemología o con la metafísica al principio, o sí, porque siempre ha sido un área que me ha interesado especialmente. Y que me ha interesado especialmente, y simplemente digo una palabra porque, como no voy a tratar ese tema en ningún seminario, pues por lo menos tratar de darle algún sentido, porque alguien me ha dicho más de una vez que a qué viene la filosofía política dentro de un núcleo fundamentalmente epistemológico. Es como agua y aceite, o en principio parece algo parecido a eso. Pues creo que es bastante coherente, o por lo menos a mí me lo resulta. Porque la filosofía política me interesa fundamentalmente por dos factores. Uno es en la medida en que es una filosofía de la cultura, en el aspecto positivo del término. Es decir, un problema que me obsesiona fundamentalmente es un problema de orden nietzscheano. Y ese problema es cómo es posible hacer filosofía o cuáles son las condiciones externas, es decir, políticas culturales, de política cultural para hacer filosofía. Es decir,
es decir, una actividad fundamentalmente libre en muchos sentidos del término, como es la filosofía,